Amanda Lucina y Carlos Recio comparten con ustedes Caña con Ruda. Un rincón para conversar sobre mujeres, diversidades, la tierra, el ambiente y sus formas de relacionarse. Mal que a ti no te gusta el frágil y el choque. Caña con Ruda, hasta las 19. Porque quiere decir que las días que tengamos van a salir inteligentes. Porque quiere decir que usted me quiere precisamente. Amanda Lucina y Carlos Recio comparten con ustedes Caña con Ruda. Un rincón para conversar sobre mujeres, diversidades, la tierra, el ambiente y sus formas de relacionarse. Mal que a ti no te gusta el frágil y el choque. Caña con Ruda, hasta las 19. Porque quiere decir que las días que tengamos van a salir inteligentes. Porque quiere decir que usted me quiere precisamente. Conmigo me dijo que recordaban bailes de niños, que el Sánchez estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo se desperdició. Me dijo que los millones alegres y apresurados caen al suelo en defenso cielo considerado. Me habló de arenas de voz en casa de enamorado, del humo, la chimenea del fuego. Buenas tardes, Eva, buenas tardes Amanda, buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes Carlos, buenas tardes Eva. Hola Eva. Entreverado con cable acá, conectando mi teléfono que no tiene carga, para poder comunicarme con Amanda y del otro lado del mundo. Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, Amanda y Eva, vamos a seguir con nuestro tema. Nos quedamos entusiasmados después de la entrevista con Raúl Aramendi, en donde aprendimos sobre los principios y los valores de la agroecología. Hicimos algunas preguntas, nos dio buenas noticias, ¿no? Esperanzadora, hace falta eso. Esperanzadora. Sí. ¿Se lo esperabas tanto? No, es una sorpresa. No, sí, yo lo conozco a Raúl. Raúl es viejo, pero es esperanzador. Es como decir la casa es chica te ven cómoda, una cosa así de rara. Sí, no, es esperanzador. Sí, además imagínate, Raúl que no baja los brazos ni abajo del agua, así que nos contagió con un poco de su optimismo, y de que tampoco es un optimismo tonto, ¿no? O sea, él confía sobre todo en las personas, ¿no? Que es de donde tiene que salir la solución. No creo que el yacaré nos ayude o el carpincho del mártir. No. Todavía tendríamos que ayudarle a él, porque si no termina coleado. No sé si viste la noticia. ¿Cómo que noticia? ¿Cómo es? Y que los vecinos colearon un par de carpinchos ahí, dejaron el cuero tirado al lado de la avenida de Costanera, así del mártir. Bueno, la haré con una noticia. Paso 3 minutos para todo. En nuestra costa, a partir de que hay algunos espacios tipo reserva, con camarotes, con comida para carpinchos, hay carpinchos. Claro. Y los carpinchos son un bichito manso, confianzudo. Y bueno, la confianza los mató en este caso, con quizá el hambre de los vecinos que tenían ganas de comerse un carpincho de la olla, no sé. Y quedaron los cueros ahí. Dos carpinchos. Ay, qué pena. A toda la familia violencia también.
también que eso pasó en Córdoba en la época fin del menemismo, donde Ramón Mestre inauguró una costanera y en el río tan pequeño ese que tenemos en Córdoba, que es Suquía, se forma una isla. Y en esa isla estaba absolutamente abandonada, todo eso era un basural que se recuperó, hizo un parque, ahí una plaza con juegos, etcétera, etcétera, y puso patos en un remanso del río. Y los patos al principio eran 30, después fueron 20, después fueron 15, hasta que el último se entregó solo. Claro. No. Bueno, igual, la verdad que no me voy a parar acá a hablar, digo, no soy vegana ni vegetariana, no tengo cara para decir nada, claramente, pero eso también podríamos revisar en otro encuentro, pero me parece que es más digno, ni hablar de que es más digno la muerte de Socartecho en el marco de una situación de hambruna total, que el cerco en Nordelta por supuesto, su propia área. Por supuesto. No, el problema acá es, además de que desnuda una realidad, es que es peligroso porque estos bichos tienen parásitos, pueden transmitir alguna enfermedad, en la manipulación de alimentos. Ya vimos lo que pasó allá, creo que en San Pedro, por ahí, que toda una familia murió de botulismo, por hacer conserva de animales silvestres. Bueno, pero vamos a hablar de agroecología. Pero así arrancamos, Carlos, ¿vos te parece? No, pero bueno, está bien, tuvieron un fin. Pero está bien, igual, hay que contar la noticia completa, por eso le quiero profundizar. Está bien, sí. Lo que pasa es que fue muy mencionada acá, pensé que había... ¿Esto sucedió ahora, perdón, y cierro con eso? Sí, hace unos 10 días debe ser. 10 días, sí. Se hizo un poquito exagerado, para mí, ¿no? Exagerado, porque, bueno, son de última, los animales comestibles se comen, y para comerlos hay que matar. O sea que eso sucede. Pero después da impresión, ¿no? Ver esta situación. Totalmente. Bueno. Pero así tal cual como decir, agroecología, nos quedamos ahí con ganas de seguirlo trabajando, y yo creo que este ni siquiera va a ser el final. No, para nada. Entonces encima dejé un montón de cosas afuera que ya estamos pensando el próximo programa. Un dato para alargar y para arrancar esta charla, se va a ocupar sobre qué significa la agroecología con relación a los alimentos y cuál es la incidencia que tiene la agroecología en la vida de los productores, en la economía de la zona donde de influencia, de donde se practica, están estas prácticas. Y para eso vamos a tener dentro de un rato a una persona que sabe de esto, lo vamos a consultar. Pero ahora quisiera compartir con vos y para la audiencia algunos datos. Por favor. Por ejemplo, el 80% del 1,5 millones de hectáreas se usa para soja, trigo, maíz y arroz. Y son el 50% de las calorías que se producen para consumir la humanidad, ¿no? Lo que producen las calorías, ya sea porque son alimentos de animales alimentos de animales o directamente consumo propio. Pero prácticamente el 75% de los alimentos directos de las personas son producidos por campesinos, ¿no? Y bueno, y esto nos dice algo, ¿no? Nos dice que hay algo que hay que cambiar, porque además toda esa cantidad de hectáreas está en muy pocas manos. En muy pocas manos. Apenas el 25% de todas esas hectáreas está en manos del campesino y producen casi el 75% de los alimentos. Estamos hablando a nivel mundial. Por lo tanto, ¿qué pasaría si le damos el 50% a los campesinos? Producirían el 100% de los alimentos, ¿no? Con el 50%. Y el otro se lo dejaríamos a los angurrientos que ven la tierra como un negocio. Aunque seguiríamos presionando para que no sea así,
y para que la tierra, que ya no hace falta para producir alimentos, sean bosques, sea tierra para conservar la biodiversidad, que hoy se está arrasando. Además, esta forma industrial de producir alimentos como un negocio, porque además, digamos, muchos alimentos se tiran. No, una barbaridad. En Europa tira 120 kilos de alimentos por persona por año. No está ¿No? de acuerdo. Y en la forma de producir actual, en la forma de producir con paquetes tecnológicos, no se contabilizan los costos de los servicios agroecológicos, los servicios ecológicos que se destruyen. Hay un estudio británico que estableció que en Gran Bretaña el costo de producción oculto por la forma de producción es de $300 libras, serían unos $400 por hectárea. Que si ese dinero lo pagara el productor, sería inviable la producción. Por lo tanto, la rentabilidad de los productores está en base al dinero que se le saca a la sociedad por producir de esa manera. Fíjate vos, y de eso no se habla, nadie habla. De la misma forma que nos robaron el debate por lo agrícola en Argentina, que es un país básicamente agrícola, en la cabeza de las personas, porque la mejor carne del mundo, tiene una semilla y nace una planta, el granero del mundo, todas esas cosas que nos enseñaron de chicos y nos machacaron la cabeza, y no podemos discutirlo. La urbanidad hizo que se pierda eso y se esconda. ¿Por qué? Y porque se está concentrando el negocio. Y esta forma de producción, además, nos hace muy vulnerables, porque el monocultivo, la dependencia de grandes cantidades de químicos, la destrucción del suelo, nos hace muy vulnerables al cambio climático que está sucediendo, y se vaticina que eso va a agravar mucho el problema que ya existe, ¿no? Además de que se irrumpe sobre bosques nativos, aparecen nuevas enfermedades por este motivo. Eso te iba a decir sobre la salud de las personas también. Así es. Y la agroecología lo que hace es no solamente cambiar una forma de producir alimentos, sino cambiar una forma de relacionarse con los sistemas de producción de alimentos y sus entornos. Por eso Raúl nos hablaba de valores, de respeto por algunas cuestiones que no se respetan, por lo colectivo, por lo solidario, todas estas cuestiones que parecen haberse perdido, porque no es lo mismo la agroecología que la producción orgánica, no es lo mismo. Tú puedes hacer una producción orgánica, pero no utilizar los valores de la agroecología. No es que la producción orgánica esté mal. ¿Cuál es la diferencia así para La producción orgánica es simplemente la producción de alimentos sin utilizar químicos. O utilizar los químicos que la certificación de orgánico te permite. Claro. Ahí pueden haber semillas adulteradas con él. Sí, puede haber, en algunos casos pueden ser semillas genéticamente modificación exactamente, con genética patentada. En algunos casos sí, en otros no. Hay un agroecólogo muy conocido, muy consultado, que es Altieri, que plantea que él, porque se está avanzando, ¿no?, sobre la certificación agroecológica. De hecho, en esta provincia se habla de certificar productores que lo hacen de forma agroecológica. Pero la agroecología, según él, no se puede certificar, porque implica no solamente la producción de alimentos, sino también cómo se consumen y cómo se comercializan esos alimentos. De hecho, Argentina es un gran productor de alimentos, ¿cómo dije recién? Orgánicos. Por ejemplo, los corderos de la Patagonia.
puede importar. acompañado por el INTA en su momento. El INTA aporta, por supuesto, y está bien que así lo haga, y está bien que los corderos de la Patagonia sean producidos de forma orgánica. Todo bien. El problema es todo lo que conlleva su comercialización y a quién maneja esa cuestión. Porque hay una realidad que ya lo hablamos en este programa, incluso en otros programas donde no hablábamos específicamente de la agroecología, en donde decimos que el capitalismo y todos estos organismos, incluso las multinacionales, por ejemplo Shell, se apropian de este concepto de la agroecología y le convierten en un negocio. Y no es eso, no deja de serlo. La agroecología no tiene nada que ver con los negocios, entre comillas, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la maximización de la renta. Tanto es así que la agroecología propone cuestiones que a veces ni siquiera son convenientes al capital. Por ejemplo, los agricultores en el mundo manejan más de 10.000, 7.000, entre 7.000 y 10.000 variedades de plantas comestibles. Al comercio no le conviene que haya 300, 2.000 variedades de papa como hay, por ejemplo, en el altiplano. ¿Por qué? Porque no podés tener una verdulería con, qué sé yo, no digo 2.000, pero 40 variedades de papa. No existe, no se puede. Nunca lo había pensado de esta manera. No sería rentable. Lo mismo que los maíces, lo mismo que los porotos, hay muchas variedades. Los arroces. El arroz no es un solo arroz, hay miles de variedades de arroz. Nosotros conocemos 4 o 5, la que es para sushi, la que es para paella, la que es para risotto y la que podemos pagar. que lo traigo largo. Bueno, total, el largo gigante, total. Bueno, hay miles de variedades. Y hay campesinos que son guardianes de esas variedades, intercambian sus semillas, seleccionan sus semillas, porque hay una modificación genética. El trigo original no era como es ahora. Lo mismo el maíz, ni siquiera eran comestibles. O si se comían no aportaban gran cantidad. Bueno, a través de cientos de años o miles de años de cultivo, las plantas fueron domesticándose, así como los animales, y hoy tenemos variedades que además de las modificadas genéticamente en el laboratorio, tienen sus modificaciones genéticas, por el manejo, ¿no?, de la agricultura. El otro día leía que la papa y el tomate están emparentados, son parientes. Las variedades son parientes, y que muchas veces se plantan juntos porque comparten esa afinidad que las hace más resistentes a las plagas. Ah, mirá. Una cosa que yo no sabía. Bueno, todas estas cosas son muy interesantes para charlar, por eso esto va a llevar varios programas, y estos principios de los que hablábamos y estos valores son los que toman forma de prácticas y fomentan los procesos. Ahora, un valor fomenta o toma forma de una práctica según la cultura del lugar. No es lo mismo como siembra un aymara del altiplano boliviano que un campesino de Tailandia en su campo de arroz, ¿no? Entonces se adapta, pero los valores, los principios son los mismos. Sembrar para conservar y conservar sembrando. Estas son las cuestiones, entre otras cosas. No me acordé de lo que dijo Raúl. Me gusta. Así que bueno, vamos a hablar de algunas cosas y algunas cosas más con los invitados. Pero todavía ni lo nombraste, todavía ni cómo se llama. No, lo vamos a nombrar después del temita musical y lo vamos a llamar. Nos dejamos a la expectativa Sí, de sí. que estén un buen. Sí, Me parece muy bien. sorpresa. Sorpresa. Apresurados como un descenso, ya no consigo evitarlo.
Bueno, estábamos escuchando himno para la agroecología, una cosa rara que encontré yo buscando, el grupo chileno Embrujo, un grupo de los 60 que se juntó con artistas de todo el mundo, hay español, inglés, canadiense, un chino, y todos le cantan a la agroecología, y es una canción con la que vamos a presentar a los invitados, Jorge Aníbal Sena, que es docente, profesor de economía, además tiene unos magíster en agroecología, magíster aquí en la UNAM también, sobre cultivo de la yerba mate, y bueno, tiene títulos de un magíster en España también, sobre agroecología, ecología urbana, economía social, una cantidad de cosas, y además es docente de la Multiversidad Popular, colega mío, donde yo disfruto de compartir ese espacio con Aníbal, y además, como le dije también a él, el buen tipo. Así que tenemos la suerte de tenerlo acá. Buenas tardes, Aníbal. Carlos, ¿cómo estás? Acá con Amanda, que te está escuchando desde La Plata, que también participa por el programa, y Eva, que es nuestra operadora insigne. Bueno, buenas tardes a todos, están ahí en el estudio, bueno, para escuchar. Bueno, Aníbal, hoy hicimos una introducción a partir de un reportaje que le hicimos la semana pasada a Raúl, en donde nos habló de los principios, los valores, las perspectivas, ¿no?, que él tiene su forma de ver el mundo a través de la agroecología, y nos interesaba hablar con vos un poquito, más que nada porque más o menos sé en qué áreas estás trabajando. Nos interesaba saber un poco de cómo es el desempeño de la agroecología en relación con su participación en la producción de alimentos, su cuota de participación en la producción de alimentos, comparado o haciéndolo en paralelo con las formas tradicionales de este momento, ¿no? Los paquetes tecnológicos, la producción masiva, los pools de siembra y todo eso. ¿Cómo es el desempeño de la agroecología comparado con eso? ¿Qué perspectivas tiene? Sus formas de comercialización, cómo llega al gran público, si es que llega, cómo hay relaciones de precios y esas cosas. A ver, ¿quién nos puede decir? Dale. Bueno, el tema de la agroecología es, como decimos, sí, bueno, seguramente Raúl hablaba de esto, esto es concebido, digamos, desde una mirada más de disciplina científica y otra más vinculada a movimientos sociales, ¿viste? Se están organizando en base a ciertas formas de producción que justamente ahí radica un problema económico tradicional, puede ser tradicional ahora o tradicional anterior o ancestral, ¿no? En ese sentido, hay prácticas agrícolas que bueno, siguen los ciclos naturales del suelo, del agua inclusive, ¿no?, de los periodos de lluvia, de las estaciones, y ese tipo de agricultura estaba vinculada a la agricultura familiar, también conocida, ¿no? Y prácticamente en todo el mundo abastece de alimentos a toda la población. El problema radica en la producción de alimentos de tipo commodity, como se dice, la soja, el maíz, la gran escala, cambian su función de ser un producto alimenticio a convertirse en una materia prima para otro tipo de producto, ¿no? La particularidad de Misiones, por ejemplo, hablando de nuestra provincia, es que tenemos una matriz productiva con infinidad de pequeños y medianos productores vinculados a la producción de alimentos. En contrapartida tenemos, digamos, la fiscalía, que sí está más vinculada al sector forestal, ¿no?, al sector de producción o de cultivo de sector exótico, ¿no?, como aquí en el eucalipto, ¿no? En nuestra provincia, digamos, se van distintas formas también de producción de alimentos, a veces más en el NOA vinculada a cultivos tradicionales, pero en realidad lo que queda claro es que la agroecología existía antes de que se definida como disciplina científica, ¿no?, y estaba más vinculada a la reproducción de la vida, bueno, y a la agricultura familiar. En ese sentido, bueno, ya tenemos ciertas instituciones con la feria franca, que bueno, a veces podemos distinguir que algunos productores sí usan paquetes tecnológicos que no son muy, por decirlo así, amigables con el medio ambiente, y quizás ya se empieza a generar un proceso de transformación vinculado más a la revolución verde, ¿no?, pero en general
el pequeño productor que diría esta por una cuestión económica, no tiene ni siquiera recursos para comprar esos paquetes que están caros, ¿no? Y que responden a una lógica de mercado orientada simplemente a la rentabilidad y no a la producción de alimentos de sí mismo. Ahí tengo una pregunta, si me permitís, Ariel. Con respecto a las ferias francas, yo compro mis verduras en las ferias francas, pero noto que, por ejemplo, la selga que compro parece sacado de Photoshop, o sea, no tiene una manchita. Y sospecho que hay algo ahí que hace que sea tan perfecta, ¿no? Y veo otros productos que tienen, la mayoría de sus productos son así. Tengo que sospechar que están comprándolo en el mercado. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pasa esto? Ahí es relativo, ¿no? A veces también discutimos que es la percepción o el tipo de producto que uno quiere adquirir, ¿no? Es cierto que vos no dices que a veces ciertas verduras pueden estar picadas o comidas por algún insecto, eso no, al contrario, eso da garantía de que eso no fue formalizado con ningún químico, ¿no? Pero en general, si hay buena producción agroecológica, hay manejo que evitan, digamos, que ciertos pulmones o ciertos insectos ataques, ¿no? Digamos, plantando ciertas aromáticas, uno puede conseguir prácticamente el mismo producto. El tema es el siguiente, ¿no? El enfoque que uno le da, que pasa más con ciertos productos que podría decir que este producto regional, por ejemplo, una manzana, ¿no? Acá en ciertas zonas cercanas de producción de manzanas, pues son manzanas mucho más pequeñas, ¿no? La diferencia de las manzanas que vienen del sur, ¿no? O las peras, ¿no? Que tienen un tamaño prácticamente industrial, pensado para exportación, que vienen ilustradas, ¿no? Hay ciertas características que sí, o sea, deberían sospechar, ¿no? Pero el tema de las pérdidas, uno puede tener muy buenas pérdidas y no necesariamente a partir de un paquete tecnológico debemos químicos. Siempre manejo, digamos, un buen manejo de suelo, intercalando cultivos, ¿sí? Entonces uno evita darle la sangre de y bueno, si tenemos un buen suelo, tenemos una buena planta en ese sentido. Pero bueno, a veces da para sospechar, pero bueno, hay en este último tiempo hay muchos productores que producen cierta cantidad de verduras y otras, digamos, las compras que necesitan antes de ir a la feria. Sí. Y eso se resuelve hablando, ¿no? Con el puestero. Uno se pone a hablar ahí y la consulta. Lo primero que pasa en la feria pronto es el contacto directo al productor, o sea, cosa que no se da en los grandes supermercados o grandes verdulerías, ¿no? Donde no tenés esa posibilidad de vínculo, ¿no? Si uno falta un día y ya vuelve y te dice, no vino, lo trae, ¿no? ¿Qué pasó? Ese contacto, la verdad que uno lo disfruta. Sí, mira, yo vivía en Villa Cabello un tiempo, y a la feria de Villa Cabello tenía mi proveedor, yo decía, de lechón, ¿no? Que no sabía que venía de esta zona, era un tipo de raza así más común, no la blanca, ¿no? Bien rústica, ¿no? Y la tenía suelta y te das cuenta por el tenor graso, por la cantidad de carne, ¿no? Y bueno, o sea, era un sabor distinto, ¿no? Pero bueno, yo identifiqué a ese productor después de tiempo de comprar en la feria, ¿no? Está bien. ¿Y qué perspectiva vos le ves al desarrollo de una cuenca agroecológica? Porque también hablábamos al principio del programa que no es lo mismo agroecológico que orgánico. O sea, lo ecológico debe ser orgánico, pero no es una condición suficiente, ¿no? El tema es el siguiente, los modelos productivos, o sea, se imponen por distintas razones, ¿no? Algunas por cuestiones económicas, que los paquetes tecnológicos, el modelo de la revolución verde se ha impuesto en distintos sentidos, en la producción de alimentos, la producción de tabaco, inclusive en la forestación, ¿no? Son monoculturas y hay intereses económicos muy fuertes, ¿no? La agricultura se viene imponiendo en un sentido más, se podría decir amigable y en el sentido más de una necesidad real de producir, no digo solo en armonía con la naturaleza, ¿no? De producir en ciertas condiciones en las cuales, digamos, la producción sea sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Pensar que en las tareas no solo lo monetario sea lo importante, sino que es cierto, se deben crear ingresos para la familia, ¿no? La mayoría de las familias productoras generan para autoconsumo y un excedente que lo comercializan, ¿no? Pero no están, digamos, solamente pensando en el mercado, ¿no? A veces eso es difícil hacer coincidir con la necesidad de los grandes centros urbanos, ¿no? Como bien decía antes, el consumidor acá quiere una verdura que no esté picada, una verdura grande, ¿no? Pero
está, digamos, desconociendo a veces que, digamos, quizás esa verdura sea de menor tamaño, pero más nutritiva, ¿no? Son varias cosas que tienen que ver quizás con lo educativo, ¿no? Eso que estás planteando me parece muy importante, porque ahí uno tiene que poner la lupa sobre el consumidor, ¿no? También tiene que haber una conciencia en el consumidor. Sí, o sea, hay varias cosas que van cambiando. Este último tiempo, ¿viste? Mucha gente por una cuestión de salud, hasta algunos por cuestiones estéticas están consumiendo más verduras, ¿no? Yo decía a veces un amigo, no necesariamente consumir más verduras es más sano, ¿no? Pues si viene de ciertas fincas o cerca donde usan muchos agrotóxicos, la verdad que no es muy saludable, ¿no? Pero bueno, como te decía, hay varias dimensiones que están, digamos, en curva en la agroecología. Por ejemplo, está la salud del productor, está la salud del consumidor. Siempre hacemos como un ejercicio así con nuestros alumnos, ¿no? Decir que si vos pones dos productos, ¿no? Y uno le pone tiene veneno y el otro no tiene veneno, y es obvio que vas a comprar el que no tiene veneno, ¿no? Por más que sea más caro o por más que sea barato el otro producto, ¿no? El tema es que no hay un proceso de diferenciación todavía. Por eso el contacto directo con el productor garantiza a cierto punto la venta de ese producto agroecológico. Si no ha pasado que muchos productores también no necesariamente acceden a los mercados llamativos, porque hay su producción en puerta, ¿viste? de su chacra, ¿no? Ya se han integrado una especie de mercado directo en la cual garantizan la venta de su excelente producto, ¿no? Sí, lo vemos y estamos participando en estas redes, ¿no? De venta de productos directamente de la chacra, que se arman en el grupo de WhatsApp y uno manda la oferta semanal y uno elige ahí y pide. De hecho, ahí en nuestra comunidad educativa tenemos eso, ¿no? Sí, por ejemplo, la red IVA sí está trabajando eso también justamente dentro del grupo de productos de la red IVA. Hay cierto grupo que quiere producir agroecológico. Yo, digamos, a veces también digo, lo agroecológico se confunde con lo orgánico, uno por la certificación, ¿no? La provincia ya avanzado con una certificación participativa, que eso todo es completo, pero bueno, la mejor forma de certificar es el contacto directo con el productor y saber quién lo está consumiendo, ¿no? Sí. En ese sentido, es un proceso de construcción que, bueno, es lento, pero va a paso firme, ¿no? En ese sentido, podemos comer todos los días y, bueno, y la posibilidad digamos, de contactarnos directamente con el productor y de garantizar hasta cierto punto, ¿no? La venta, que es otro precio de botella que, digamos, en términos productivos es difícil a veces de abordar, ¿no? Porque casi siempre sucede que hay acopiadores, ¿no? Que, ¿viste? Garantizan la compra del producto, pero, o sea, a precios muy bien, ¿no? Pero bueno, tener una especie de negocio de cuál el productor está acepta las condiciones, entonces buscar modelos alternativos de venta. Visto que, por ejemplo, con la pandemia muchos productores, al ser una actividad, digamos, esencial por la vida, siguieron comerciando ahora, pero los grupos de WhatsApp, las billeteras virtuales, que a veces yo a veces lo miro con desconfianza, ¿no? Pero son herramientas que no se deben convertir en fines, ¿no? Pero digamos, uno lo usa como medio para potenciar la agroecología, ¿no? Los grupos de WhatsApp, el pago por billeteras electrónicas, planificación así en la charla con ciertos sistemas más de base tecnológica, pero orientados a producir alimentos, creo que van fortaleciendo la propuesta, ¿no? Sí, uno cuando va tomando conciencia de estas cosas, empieza a imaginar soluciones, sin saber, por supuesto, ¿no? El que opina sin saber. Y, por ejemplo, yo cuando recorro y quiero salir de la ciudad hacia alguna ciudad del interior de la provincia, por donde vivo, utilizo el bypass. Y veo esa plantación del eucaliptus y pienso, ¿por qué no hay acá un cinturón de producción de alimentos para la ciudad de Posadas, siendo que hay disponibilidad de tierra? Me imagino que eso depende también de una decisión política del gobierno, porque tanto comer como como producir son actos políticos, ¿no? Dependiendo de qué forma nos comportamos. ¿Cómo sería una posibilidad? ¿Por qué no se dan estas posibilidades de cinturones de producción hortícola, por ejemplo, en ciudades grandes o medianas como la nuestra? Sí, o sea, el cinturón hortícola, o sea, está, en términos geográficos, está alejado de la ciudad de Posadas, pero está equidistante a varias ciudades grandes, que es la zona de Roca, ¿no? O sea, que si bien es una zona tradicionalmente de producción de material que es yerba mate, fruto de la crisis, ¿no? de estos productos de renta,
comenzaron a hacer horticultura. En un principio era una horticultura más variada, ahora hay una hiperespecialización en lechuga, en, digamos, morrones, también como que le dicen, bueno, si son lechugueros, cebolitas, ciertos productos de hoja verde, ¿no? Que ha generado también, o sea, que hace el mismo proceso de construcción de productivo a pequeña escala, pero con muchas pequeñas, digamos, invernáculas, ¿no? Ese programa es exitoso en el sentido de que se multiplicó, porque, bueno, consumir, estos son productos perecederos, que casi hacen un día, 2 días, se funden, se consumen, a generar un circuito virtuoso, ¿no? Porque lentamente se puede, digamos, orientando hacia una monocultura, ¿no? Pero sí, digamos, si hay una política orientada a la producción de alimentos, debería ser orientada no solo a la producción, sino a la comercialización, ¿no? Estos productores que vienen prácticamente 2 o 3 veces a la semana, abastecen la mayoría de las verdulerías, digamos, de costado, también deberá estar en América, y eso inclusive, ¿no? Y en ese sentido, digamos, más que el cinturón es como un núcleo productivo, ¿sí? La idea del cinturón siempre se da en las grandes ciudades, ¿no? O donde sea así, medias, planas, cuales, ¿no? Se trata de garantizar el abastecimiento, pero por cercanía, ¿no? En este sentido, lo de Roca es paradigmático, ¿no? Y está, digamos, en el terreno hasta el otro lado de la sierra, que es Campo Grande, ¿no? Digamos que también está abasteciendo a Oberá, pero bueno, a veces cuando no hay planificación o no hay política activa, ¿no? Por acción o omisión, el Estado está como si teniendo una política, bueno, y se van dando estas cosas, ¿no? Sería interesante, sí, poder, digamos, plantear ciertos ejes vinculados a la producción de alimentos que, en cierta forma, la Peña Franca es un modelo, pero es un techo, ¿no? O sea, los espacios, digamos, tienen cierta cantidad de productores, cierta lógica, pero bueno, el resto de la provincia podría abastecerse, digamos, de otra forma, ¿no? Con no redes o con, digamos, como decíamos, ciertos cinturones hortícolas que podrían abastecer, digamos, con determinados productos. Claro, pero yo lo que noto, que me parece ver en todo esto que vos decís, es que si no hay una decidida política por parte de los gobiernos que pueden direccionar estas cuestiones, ya sea educando al consumidor, como también dándole estas posibilidades de comercialización a los productores, esto puede llegar a estancarse, ¿no? Sin embargo, yo veo que los productores de la feria a la que yo voy, ahí hay un camión que no es de ellos, pero que está al servicio de estos productores, que los trae tempranito a la mañana y vienen desde bastante lejos. El productor que yo le compro, por ejemplo, son de Andrade. Y me diría, si yo fuera por eso, no podrían venir. Sí, varios municipios justamente, o sea, a veces en términos de política, ¿no? A mí me falta una política más de tiempo para vencer, pero en términos municipales muchos municipios trabajan mancomunadamente, algunos más, otros menos, con sus productores, ¿no? Pues garantizan justamente el flujo de dinero, la actividad económica, la ciudad de para la venta de las ciudades, ¿sí? Justamente ese es otro problema, una dicotomía que se plantea entre campo, ciudad o chacra, ciudad, ¿no? Que nosotros desde la multi, por ejemplo, lo tratamos de abordar con tecnicaturas, ¿no? Vinculadas a la ecología urbana y otra a la de agroecología, ¿no? Pero, digamos, diciendo que hay dos espacios que al final son uno solo, ¿no? No habría ciudad si no hay chacra, y no hay chacra si no hay ciudad, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Ahí no hay una política así o digamos, deliberada en el sentido de orientar la producción de alimentos hacia las ciudades, ¿no? Hay que, ahora aprovecho que hablar, porque justo te iba a introducir en el tema y vos me das de mano hablando sobre el trabajo que se hace desde la multiversidad, esta simbiosis, ¿no? Que vos mencionás entre ecología urbana y agroecología, en donde no podría haber agroecología si no hay consumidores que estén dispuestos a consumir ese tipo de alimentos. Y eso uno lo hace conociendo, ¿no? Formándose, rompiendo mitos y entendiendo, ¿no? Que no solamente es lo que estoy comiendo, sino que además consumiendo ese tipo de alimentos producidos de tal manera, estoy contribuyendo a que se amplíe el planeta incluso. Sí, en ese sentido, cambiar religiones, etcétera, pero en el sentido que decíamos vos que es política, no es solo un grupo de personas bien intencionadas, ¿no? De ciertos municipios, ¿no? Debería ser
una política de Estado que trate de unificar procesos de esfuerzo, ¿no? El tema también de ver no solo lo productivo, sino el consumo, ¿no? Desde la ciudad como organismo vivo, ¿no? O sea, no sé si lastimosamente sería la palabra, pero la mayor parte de la población está viviendo en zona urbana. Hace poco yo estuve trabajando con unos especialistas en geografía, ¿no? Y me decían que hay nuevas metrópolis en las cuales generan, digamos, nuevas formas de relacionamiento. Y ya se construye, ¿no? el campo, por decirlo así, a partir de lo que necesita la ciudad. Antes era que proveía el campo de la ciudad y bueno, y se consumía lo que venía, ¿no? Y ahora al contrario, ¿no? O sea, se está adaptando toda la zona rural a las demandas que son, digamos, condicionantes de lo productivo. Tanto paradigmático, por ejemplo, en Roca, me contaban algunos productores que tiempo atrás, por ejemplo, no producían rúcula, ¿no? Era algo que se consideró en la producción, ¿no? Pero empezaron a producir rúcula porque empezó a haber demanda en la ciudad de ese tipo de productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue algo nuevo para el productor y bueno, ahora están también experimentando con otro tipo de productos, que hay jengibre, hay cúrcuma, hay otras cosas que se van. Lo interesante es que se puede hacer una pequeña escala, o sea, muchos productores pueden abarcar mucha superficie con muchas pequeñas escalas, ¿no? No se plantean monocultura, por eso ahora es lo interesante de tener una perspectiva de cultura familiar para poder abastecer a las familias que viven en la ciudad, ¿no? Pero si vamos al modelo de un modelo de monocultura, la verdad que va a ser muy difícil, ¿no? Pero yo creo que la fortaleza radica en eso, ¿no? Que hay una cuestión social, ecológica y económica también que fortalece la producción, pero obviamente si no hay condiciones políticas entendidas, en el buen sentido de la palabra política, ¿no? Es mucho esfuerzo y los resultados son muy lentos, ¿no? Y lo importante que es ¿no? el diálogo que tiene que haber entre la ciudad y el campo, y para que haya un diálogo en un sentido y no en otro, tiene que haber un lenguaje común, y creo que desde instituciones como la multiversidad y otras seguramente se colabora para eso, ¿no? De que ese lenguaje se vaya construyendo en el sentido de unas mejores prácticas, más amables con lo ambiental, con la tierra, con la salud, con la soberanía alimentaria, ¿no? Que nosotros mismos podamos elegir qué comemos y cómo lo producimos. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, haciendo un poco de historia, ¿no? Desde la multi, veníamos trabajando, sí, haciendo asistencia técnica, como extensión rural, ¿no? Trabajando técnicamente las producciones, pero en un momento nos dimos cuenta que no era solo eso. Hubo un momento histórico, momento que el Estado nacional y provincial digamos, tomó el rumbo. Si en la provincia tenemos la Secretaría de Agricultura Familiar que ya tuvo sus avances y retrocesos, a nivel también nacional, la Secretaría de Agricultura Familiar, después se transformó en INARSI, avanzaron digamos, desarrollar ciertos modelos. Nosotros nos dimos cuenta que, bueno, el Estado empezó a tomar riendas en esta parte productiva, el INTA también, cierto sector, no todo, ¿no? Pero bueno, un pequeño sector empezó a trabajar lo agroecológico, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que ese esfuerzo valía, pero valía en tanto y en cuanto nosotros como institución trabajáramos no solo lo productivo, sino lo educativo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la multiversidad nace, ¿no? Por eso se ingresó en agroecología. 20 años, ¿no? 20 años, ¿no? 20 años, sí, que se venía trabajando ya con el CENET, que es, por decirlo así, la organización de la cual depende la multiversidad y el brazo educativo, ¿no? El CENET venía trabajando en la educación no formal, en los barrios, el tema de huerta, ¿no? Bueno, pero digamos, no era solo la huerta, sino, como dice un compañero antropólogo, ¿no? O sea, no es comida, sino es trabajar en el trato, ¿no? O sea, educar a la gente, o educar a la gente en consumir ciertos productos, ¿no? Paradigmática, por ejemplo, a mí me llamó la atención, yo trabajé mucho sobre ruta 2 y ruta 14, hay ciertos productos que de acuerdo a la cultura o la influencia que uno tiene, no lo consume. Por ejemplo, para el lado de ruta 12, que además hay influencia organística del Paraguay, ¿no? Se consume el maíz, en la chipa, se consume el boriborí, se consumen varios productos. Y en cambio la ruta 14 el maíz es para el chancho o los animales, ¿no? Yo te consumí el cerdo, la vaca, ¿no? Pero digamos, un mismo, digamos, producto, no quiero decir producto, ¿no? Pero un mismo alimento es utilizado de manera distinta, ¿no? Sí. A veces ni siquiera, en la ruta 14 no había, por ejemplo, zapallo, todo lo que es la curcuritácea, ¿no? Digamos, es para el animal y no se consume ningún guiso, ningún estofado, y a veces
Antes inclusive observábamos en este último tiempo, ¿no?, que a pesar de haber alimentos había desnutrición, ¿no? Y eso no era una cuestión productiva, sino era una cuestión educativa, ¿no? Por eso creo que en la multi nosotros estamos tratando de meterle muchas fichas en repensar ciertas cosas y bueno, en ver qué educamos, cómo educamos y bueno, y para qué educamos. ¿Sí? Por eso la agroecología, como bien se dice, no es solamente cómo se planta una semilla, ¿no?, sino que un montón de cosas que rodean lo ambiental, lo humano, lo cultural, lo educativo, lo económico. Uno de los mitos, por ejemplo, que por lo que estuve leyendo se están desmoronando, es que la agroecología, con la agroecología se gana menos dinero. Por lo que estamos viendo no es así, porque quizá a lo mejor el rinde es menor, pero la cantidad de insumos que hay que comprar también baja, y por lo tanto en la suma y resta el resultado suele ser positivo. Sí, yo entiendo lo que me dedico a la economía, o sea, los cálculos que se hacen en la tradicional de paquete de oro, o sea, hay muchos costes ocultos que no se imputan, ¿no? Y después también en la agroecología hay muchas cosas que no son monetizables, ¿no? Entonces, hay cosas que son más sustentables y no son caras, pero en este último tiempo también, o sea, tiene que estar la discusión de la rentabilidad, y están siendo más rentables los modelos agroecológicos. Esto, mira, hace 2 días estuve viendo algunas cuestiones vinculadas a yerba mate, ¿no? Y obviamente uno no va a consumir una yerba de baja calidad, como es como la mandioca, también no va a volver en el lugar donde le vendió la mandioca que nos hablando, ¿no? Y el tema de la yerba, ¿no? Si no es una yerba de buena calidad, uno pagaría inclusive un poco más por este producto, pero bueno, sin pagar un poco más, igual ya va a ser rentable la producción de ese sentido, como si no tenés que fertilizar el suelo porque tenés un buen manejo del suelo, la planta rinde más. Entonces, en ese sentido, se está, digamos, poco a poco demostrando que son modelos más sustentables. Y luego también el criterio de rentabilidad no se aplica toda la vida, ¿no? Lo social a veces es mucho más importante, ¿no? Así nos decían una vez, para mí la agroecología también incluía la cuestión de género, ¿no? De cómo se, digamos, distribuían las tareas en la casa, en el hogar, ¿no? Paralelo, por ejemplo, no era agroecológico, que no había paridad de género, o sea, había violencia de género en el caso de que lo hubiera, ¿no? Pero bueno, se van encontrando otros criterios que son humanos que hacen a la calidad de vida, bueno, de todas las personas, ¿no? Y esto es interesante que nos decía Aníbal, porque justamente en este programa vinculamos en todos los temas el ambiente con el género. Incluso le pregunté a Raúl si la agroecología no es femenina en ese sentido. Y lo que estuve viendo, yo no sé, porque uno ve pocos casos, ¿no? Pero vi que en la mayoría de los casos en donde se plantean estas cuestiones hay mujeres trabajando, empujando estas prácticas, empujando los conceptos, los valores, así que una cuestión intuitiva mía nada más. Sí, no, además la agricultura, o sea, como se dice, es femenina, ¿no? Muchos estudios antropológicos han evidenciado que las que, digamos, fueron las primeras que empezaron a hacer, digamos, cultivos, seleccionar semillas, fueron las mujeres, ¿no? Vinculadas a esa cuestión de observación, de ver cómo, digamos, es el ciclo de la vida, ¿no? Además, las únicas, por decirlo así, en términos de la reproducción de la vida, es el ser femenino, ¿no? Que es capaz de dar nuevamente más vida, ¿no? En ese sentido también nosotros vemos la lógica, ¿no? En las chacras, ¿no? Siempre la mujer está vinculada, por ejemplo, a la producción de alimentos con la reproducción de la vida. Obviamente se quedan excedentes y se vende, ¿no? Y en la mayoría de los casos a veces los muchachos se orientan simplemente a los cultivos de renta donde está solamente la plata, ¿no? Y a veces nadie va con el tema de los precios, con el tema de la hierba, el tabaco, ciertos productos que están asociados simplemente al mercado, ¿no? En cambio las mujeres en ese sentido son mucho más inteligentes en términos de la vida, ¿no? Y en términos económicos, pero la que sale a la papa después de la que le da la olla, la mujer con su huerta y después también tiene ingresos por los excedentes que se van generando. Así es. Bueno, Aníbal, mira, me quedaría hablando ahora con vos, pero ya te voy a agarrar en la multi y te voy a sacar algunas dudas. Ahora te digo porque sé que estás con algún compromiso ahí con tu mujer, así que te agradezco infinitamente que nos hayas prestado estos minutos de tu tiempo y bueno, seguramente te vamos a estar llamando de nuevo con alguna otra cosa. Sí,
ayuda y bueno, cualquier cosita nos organizamos mejor y bueno, nos acompañamos en el estudio. Fantástico sería, muy bueno sería, porque así mi compañera puede participar, porque ahora nos está escuchando y hay un retraso ahí en su participación, entonces no puede intervenir. Dale, bueno, gracias. Dale, un abrazo grande y estamos a disposición para que nos necesiten. Gracias, nos vemos entonces. Chau. Chao, hasta luego. Aparezco de la ultratumba. Estábamos escuchando los primeros acordes de Perandí, de Chango Pasú, está con Núñez y quién más, alguien más ahí. Y está con, ay Dios, estás matando. Bueno, Núñez, con Núñez. Con Santa Olalla, con Santa Olalla. Ah, Santa Olalla. Pinandí además fue elegido, es un tema precioso que lo tienen que escuchar, después de última lo dejamos. Sí, bueno. Que es Pies Descalzos en Guaraní, sí. Y hace referencia también a la vida del campesino. Sí, así le decía mi suegro a mi corrijo, Pinandí, porque andaba todo el día descalzo. Ah, sí, se usa. Y bueno, nosotros de oyente, ¿viste? Tenían a intervenir, pero les oí un poco tarde. Bueno, contame tus impresiones, qué es lo que te pasó con esto. No, primero me parece una cuota de información muy interesante, realmente amerita un programa entero, bueno, hoy más o menos lo fue, efectivamente, pero que es, digo, el análisis que puede hacer también en este caso, que nos pudo hacer Aníbal respecto de la política del Estado, algo bien situado en nuestra región, en relación a la producción y a la comercialización y a la demanda también, me parece súper interesante. Y que son cosas que la verdad que uno no las escucha en la cotidiana. O sea, que no traes a una persona que trabaja en el tema y efectivamente dedicar en este caso un programa, un blog o lo que sea al respecto, es una disimilitud respecto de la realidad con lo que efectivamente nosotros vemos cuando, no sé, cuando vamos a la feria, o sea, en este caso de la selva que parecía de Pinterest. O él comentaba, que efectivamente tiene que empezar a producir en función de la demanda. Y bueno, yo creo que hay mucho para analizar. Creo que en este momento, obviamente, no es un buen momento para como ciudadanía, para la creación, para el sostenimiento de políticas públicas en relación a esto, pero no por eso tenemos que dejarnos. Sí, pero me parece que todo ese mundo, ¿no?, que sigue funcionando, de lo ecológico, del campesinado, es un bastión de resistencia que se prepara para mejores momentos, pero que no desaparece. Hay una resiliencia ahí, y hay gente luchona en ese grupo, para nombrarlo de alguna forma. Y como si vuelvo a decir, sobre todo a las mujeres, ayer y hoy estuve buscando algunos testimonios que no los pudimos pasar ahora, bueno, quedamos sin tiempo,
pero hay uno fantástico, de que lo vamos a pasar en otro programa, de banda, donde le hacen el reportaje, se lo hacen desde una radio de Santa Fe a una productora de banda, en donde hace una transformación de vida esta mujer a partir de la crisis del 2001, porque ve que su marido se queda sin trabajo, vive changa, entonces dice cómo puedo aportar, y bueno, vuelve a la chacra, la encuentra arrumbada. Bueno, lo vamos a ver, lo dejo como propuesta para el próximo programa. Y es una cosa conmovedora de ver la transformación, no solamente de la tierra y del paisaje, sino de las personas. Total. Bueno, después, con el final, él pudo mencionar esas diferencias que se suceden una vez más con la interseccionalidad del género, y me pareció muy interesante esto que decía de que los varones por lo general cultivan productos que tienen que estar más dedicados a la comercialización. Eso del tabaco me pareció muy interesante, de hecho era un dato que yo no lo tenía, me parece como muy interesante, y cómo las mujeres están más ligadas a producción de alimentos, ¿no? Una vez más el tema del cuidado, a efectivamente garantizar la alimentación de su comunidad, ¿no? Como mamás, una vez más, vuelvo, ¿no? Como más amorosa incluso, quizás inconsciente, pero está ahí latente en nuestras compañeras. Y yo quiero decir una cosa, Carlos, porque para ustedes es muy natural, y yo lo oigo, lo oía hoy a Aníbal y lo oigo a vos también, y ustedes dicen la multi. ¿Qué quiero decir? No todo el mundo sabe qué es la multi. No. Yo lo voy a mencionar y vos vas a profundizar. Bueno. Porque la multi es un instituto superior, se llama Instituto Superior Multidiversidad Popular, en donde tiene carreras para estudiantes, para egresados del secundario. ¿Entiendes que no tiene secundario? Así es. Tiene secundario y tiene sede en Posadas, corregime vos, en Jardín América y el Gobernador Roca. Así es. Digo, esto no te digo, ustedes lo tenían muy familiarizado, pero quizás aquí hay gente que no sabe que existe este instituto superior, que forma a definitivas y también claramente a personas adultas, con carreras de agroecología. Bueno, vos sos docente en esa carrera, en esa también, Raúl de la Mendi también. Entonces, hay una comunidad de docentes enormes y hay gente que está formando parte de estos procesos formativos que, si bien en este caso es educación formal porque está formalizada, tiene, por lo que he leído y porque te oigo, una línea bien de educación integral, popular, eso no está en cualquier lado y no lo encontramos todo el tiempo, así que parece que ameritaba en algún momento hacerlo en particular. Sí, ojalá hubiera más, ¿no? Pero lo que se va formando ahí, una de las características que tiene la multiversidad, es un concepto bien de comunidad, porque los alumnos vuelven como docentes, como productores, como expositores de sus especialidades, producen alimentos, son productores agropecuarios, dependiendo de qué carrera cursaron. En Roca es agroecología, en Posadas es ecología urbana y en Jardín América es profesorado de biología. Participan muchísimo en colaboración, en los proyectos, son gente comprometida y, como vos decías, admite estudiantes de todas las edades. Y puedo tener en mi grupo de alumnos un chico recién egresado del secundario de 19 años y una persona que ya está jubilada y quiere hacer algo distinto, quiere hacer algo en su patio, y estudia esto, y tiene 65, 70 años. Tengo alumnos más grandes que yo. Como más jóvenes ni hablar, ¿no? Pero tengo sí, incluso haber tenido compañeros que me encuentro que son más grandes que yo y con un entusiasmo y conociendo cosas nuevas. Algunos incluso hasta cursan las dos carreras, terminan una y empiezan la otra, y después los chicos del secundario tienen este contacto. ¿Y el secundario dónde está? Ahí mismo. Porque en ambas, en las tres de variedad. No, en Posadas. En la sede de Posadas, el secundario, que hasta ahora tenemos cuarto año, el año que viene es la primera promoción. Mirá. Quinto año. Y bueno, el hecho de compartir el espacio y de estar interactuando es
es la elaboración de ese lenguaje del que hablaba yo recién, para que haya un diálogo con la producción agroecológica de consumidor-productor, ¿no? De que hablemos de ese mismo diálogo, con los mismos objetivos, los mismos valores, porque agroecológico también es el consumo. No, está muy bueno. Todo eso, cuando siempre que buscábamos, queríamos buscar la vuelta, qué espacios estaban, digo, eran propuestas esperanzadoras, que había que replicarlas. Este laburo, estábamos frente a un compañero docente que se lo estaba guardando por prudencia, me imagino, porque además me imagino de absoluta prudencia, y sin embargo digo, esta cosa hay que compartirla, replicarla, justamente para que sepan. No me rete. No me rete. No, digo al aire. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas y seguramente volverá a salir la multiversidad, porque está para decirlo, también hay que decirlo, mi introducción a todos estos temas, si bien yo ya tenía un interés, pero mi introducción a conocer algunas cuestiones a partir de mi incorporación como docente, ¿no? en la multiversidad y el contacto con toda esta gente, porque yo vengo de una zona de campo hace muchos años, donde se producía antes de la aparición de los paquetes tecnológicos, y era productor sacrificado, incluso aquel que tenía un campo importante, trabajaba el dueño del campo a la par de sus peones, porque no es el establecimiento de la pampa húmeda rica, en donde el estanciero llegaba con sus pantalones bridge y sus botas altas, con una punta bajo el brazo, sino que el productor, el chacarero, el hijo del inmigrante o el propio inmigrante, que sol a sol se bancaba eso y producía en su pequeño campo, de 400, 200, 150 hectáreas, que es la medida de los campos allá. Acá otra cosa, acá es 5 y 25 hectáreas, ¿no? Así que bueno, las culturas también son tenidas en cuenta y yo me acerqué a este mundo del que me había alejado cuando dejé mi pueblo para irme a vivir a Córdoba, y bueno, acá volví a tener contacto, no por haberme ido al campo, sino por ser un docente en esta institución que tiene una relación tan cercana. Me encanta. Bueno, vamos a seguir con esto, Amanda, en otro programa, no ahora, porque la operadora tiene que ir a hacer la sopa. Y ahora, hoy nos enteramos de una noticia triste, ¿no? Que es la muerte de Raúl Barbosa, exponente indispensable de la música litoraleña. Tenía 87 años, y bueno, lo vamos a despedir con un tema ejecutado por él, un tema entrañable, Tierra sin mal, que ojalá sea donde se haya ido, ¿no? Así es. Bueno, así es. Chao, Amanda. Muchas gracias. Hasta la próxima. Laura, chao, Laura. Adiós a la audiencia, y nos quedamos con Tierra sin mal, en un homenaje y una despedida al maestro Raúl Barbosa. Chao. Chao.